Los que tengan la capacidad de poder entender este mensaje que les traigo en esta hora, no van a volver a ser los mismos. Señores, quiero estarles hablando acerca de la importancia de siempre poder mantenernos andando en el camino, andando rumbo hacia la visión y el propósito que la vida nos ha dado. Una de las cosas que muchas veces nos sucede a todos nosotros es que nos quedamos estancados en algún momento de nuestras vidas. Y es de esto de lo que yo te quiero estar hablando en esta hora. Señores, le quiero estar hablando acerca de cómo poder lidiar con el estancamiento y cómo poder siempre romper con esa temporada que quiere robarnos el tiempo de poder llegar a las metas y al propósito que tenemos que lograr en cada temporada. Señores, cuando hablamos de estancamiento, mirándolo en los aspectos de la vida, es bien importante que podamos comprender de qué estamos hablando. Señores, ¿qué es estancamiento? Estancamiento es la detención o la suspensión del desarrollo de un proceso. Estancamiento es el límite que ha frenado el avance de un propósito. Cuando hablamos de estancamiento, estamos hablando del ciclo que atrasa la visión y el objetivo por la incapacidad para decidir la acción correcta. Señores, es bien importante poder comprender que cuando hablamos de romper con el estancamiento o salir del estancamiento, estamos hablando de poder entender y actuar en la determinación correcta. Esto es lo que rompe con el estancamiento. Y muchas veces hemos visto que las personas en realidad, cuando se quedan estancados, es porque no es por falta de acción, sino porque no comprenden cuál es la acción correcta para ese momento. Y esto es sumamente importante. Quisiera que poder estarles poniendo como ejemplo un acontecimiento bíblico y luego les voy a estar dando 3 puntos fundamentales de cómo es el método que utilizaron casi todos los hombres de Dios en la Biblia para poder salir del estancamiento en el que en algún momento se encontraron. Porque casi todos en algún momento de su carrera o de su ministerio o del propósito que Dios tenía con ellos, se estancaron en algún momento, así sea por fracciones pequeñas. Lo primero que le quiero estar diciendo con todo esto, señores, es que el estancamiento es algo que nos puede ocurrir fácilmente a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque lo único que no nos deja estancarnos es cuando siempre estamos marchando rumbo al propósito, enfocado en la visión, y para esto siempre tenemos que entonces estar tomando siempre en cada momento la determinación correcta. Y es aquí donde muchas veces nosotros, aunque tengamos la intención correcta, disculpen, entonces cometemos errores, actuando pero no actuando con la acción que de momento lleva en ese momento. Y entonces es bien importante comprender que para nosotros poder siempre salir del estancamiento, tenemos que entender dentro de todas las decisiones que podemos tomar, cuál es la decisión y la determinación que la vida quiere que tú tomes en ese momento. Es bien importante poder entender lo que dice el libro del Éxodo, capítulo 14, versículo del 15 al 16, porque aquí hay unos códigos bien profundos que tienen que ver precisamente con esto del estancamiento. Fíjense, este es el momento donde ya Moisés había salido de la ciudad de Egipto con todo aquel pueblo, y dice las escrituras que Dios no lo llevó por el camino
que por donde llegaban a donde estaban los filisteos, porque Dios no quiso que ellos, al ver la guerra en el camino con todos los pueblos que se iban a encontrar, que se devolvieran a Egipto, y dice que Dios los llevó por otro lugar. Pero cuando tú miras exactamente, te das cuenta que por ahí no había camino. Jamás nadie había salido de Egipto por este lugar, porque este lugar simplemente los llevaba por el desierto y su límite era el Mar Rojo. Y esto es muy importante poder comprenderlo, porque muchas veces nosotros podemos caminar fácilmente cuando vemos que ya hay un camino y que ya muchas personas han salido por ese camino y han llegado al destino que nosotros queremos llegar. Pero hay veces donde la vida te va a llevar a un propósito, a una visión, pero lo va a hacer guiándote por un camino por el cual no vas a tener evidencia de alguien que lo haya hecho antes que tú, para que te pueda dar el testimonio de cómo él lo hizo y que tú puedas tener una evidencia de cómo es que se hace. Y te va a tocar a ti entonces directamente de la mano con el Rúa de Dios entender los oráculos del Altísimo para comprender qué es lo que tienes que hacer en ese momento. Señores, miren lo que pasa aquí cuando aquel pueblo se quedó estancado en aquel lugar donde ya se le había terminado el camino. Lo único que le quedaba era el Mar Rojo por delante, y Dios permitió que el faraón con todo su ejército vinieran a persiguiéndolo por detrás de ellos, con la intención de matarlos a todos. Y este es el momento donde entonces aquel pueblo se queda estancado aquí en el medio de esta situación, con el faraón que venía detrás de ellos persiguiéndolo para aniquilarlos, y con el Mar Rojo delante de ellos. Y este es el momento donde ellos se quedan estancados aquí. Pero quiero que puedan comprender cuál es la determinación que toma aquí Moisés, porque Dios le da una palabra que revela algo muy importante. Miren lo que dice Éxodo 14, versículos 15 y 16, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Una pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Señores, es bien importante poder comprender que aquí ellos se quedan estancados porque lo que ellos estaban haciendo no era lo que en realidad tenían que hacer. Dios le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que en ese momento ellos estaban estancados porque Moisés lo que estaba haciendo en ese momento era clamando a Dios. Algo que Dios en ese momento le estaba diciendo que no tenía que hacerlo. Entonces quiere decir que si hablamos de accionar, ellos sí estaban accionando. De hecho, estaban clamando, y esto era algo que cuando tú lees anteriormente te das cuenta que era algo que ya ellos habían hecho otras veces. La Biblia dice que cuando la epidemia de las ranas, dice que Moisés le dijo al faraón: ¿cuándo quiere que clame a Dios para que se vaya la plaga? Y el faraón le dice: mañana. Y Moisés le dice, y dice que al otro día Moisés clamó a Dios y Dios quitó la plaga de las ranas. Entonces quiere decir que esto que Moisés estaba haciendo aquí cuando se quedaron estancados entre el faraón y el Mar Rojo era algo que ya Moisés había hecho otras veces y le había dado resultado, pero aquí ya no le estaba dando resultado, y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? En otras palabras, Dios le estaba diciendo: esto no es la acción que tienes que hacer ahora. Y sin embargo después le dice: lo que tienes que hacer es levantar la vara y decirle al pueblo que marche para que el mar se abra y puedan pasar al otro lado. Señores, muy importante poder comprender esto. El estancamiento siempre tiene que ver con la incapacidad para nosotros tomar la determinación, que es la acción que en ese momento nos saca de ese ciclo donde nos hemos quedado atrasados. Entonces, para poder entender cómo salir del estancamiento, le tengo 3 puntos fundamentales y con esto termino. Señores, punto número 1. Para poder salir del estancamiento, lo primero que tenemos que tener es la sabiduría y el discernimiento espiritual.
Lo primero que necesitamos para salir del estancamiento es tener la sabiduría y el discernimiento espiritual. ¿Para qué? Para que esta sabiduría y este discernimiento nos ayuden a poder percibir las señales que la vida nos está dando y poder discernir qué es lo que Dios me está mostrando de todas las acciones que yo puedo hacer, cuál es la acción que Dios me está indicando que es la que yo tengo que hacer, que es la que me va a sacar de ese ciclo de atraso. Entonces, este es el punto número uno que necesitamos para poder salir del estancamiento. Número uno, la sabiduría y la revelación para poder discernir lo que el Espíritu Santo, lo que Dios me está mostrando. Señores, segundo punto, creer que eso que Dios me está mostrando me va a dar el resultado que Dios dice. Era bien difícil para Moisés, que Dios le estaba diciendo aquí que le dijera al pueblo que marche. Ya no me clames más, Moisés. Levanta tu vara, dile al pueblo que marche y anden. Y esto es muy importante poder entenderlo. El mar rojo no se abrió cuando Moisés clamó. El mar rojo no se abrió antes de que ellos empezaran a marchar y hasta que Moisés no levantó la vara. Quiere decir que hay milagros y hay caminos que se van a abrir en tu vida y hay milagros que se van a desatar en su vida, en tu vida, pero solo después que tú eches a andar con la acción que Dios te ha dicho que haga. Y esto es sumamente importante porque hay veces que nosotros queremos que el camino se abra para después nosotros andar. Pero hay veces que Dios te va a decir, no, primero levanta la vara. La vara de Moisés significaba la autoridad profética que Dios había puesto en aquel hombre. Y cuando Moisés levantó su vara y cuando el pueblo empezó a andar, fue que el mar se abrió. Entonces quiere decir que hay niveles de milagros que solamente nos van a servir de portales para salir del estancamiento donde estamos cuando nosotros empecemos a actuar antes de que veamos las cosas suceder. Y señores, como punto número 3, accionar con valor y con fe. Va a haber muchas veces donde Dios te va a decir, haz esto, y vamos a tener el temor de hacerlo. ¿Se imaginan pasar? Dice que pasaron y el mar estaba a los dos lados, se levantó como un muro a la derecha y a la izquierda. ¿Se imaginan lo que es pasar en el medio de un mar que son dos muros y el temor? Y bueno, y si cuando entremos se viene abajo toda esa agua. Entonces, señores, para concluir, les he estado hablando en esta hora acerca de cómo poder salir del estancamiento y he compartido con ustedes 3 puntos fundamentales que todo el que lo comprende y los ponga por obra les va a ayudar constantemente a nunca poder quedarse atrasado en su visión y en su propósito. Señores, punto número 1, sabiduría y discernimiento espiritual para entender las señales y lo que Dios te está mostrando. Punto número 2, creer que lo que Dios te está diciendo te va a dar el resultado que la vida dice. Y número 3, accionar con valor y fe, sometiendo todo temor y teniendo el valor para accionar y andar como Dios dice para que se desate el milagro. Señores, el estancamiento que no frene tu vida y que no te deje atrasado de tu visión y de tu propósito. Señores, vienen tiempos mejores.